irnos más Muy lejos, bien. a otras playas más lejos. Dijeron Después de Villa vacaciones, Gesell, así claro. es, dijeron verano, dijeron playa, dijeron Brasil. Bueno, allá nos vamos hasta el balneario de Canasvieiras con un amigo de la casa, Rodrigo El Mariscal, en Brasil. Lo vamos a saludar, allí nos está esperando. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, Rodrigo. Hola chicos, ¿cómo están? Muy ¿Cómo bien. está Córdoba? ¿Dónde me encuentro? Muy bien, muy bien. Por acá esperándote para disfrutar un poquito a través de este contacto, bueno, de este lugar paradisíaco que elegiste para vivir, pero hoy para acompañar a muchos turistas argentinos en estas preciosas playas, ¿no? Así es, así es. Y miren el día que está haciendo hoy, un día de mucho sol, 32 Diazo. grados, la playa súper llena de gente. El agua, les digo, está que parece que está salida para tomar mate, ¿eh? Ir bien. Hermosa, hermosa realmente, Qué a hermosura. puro sol. Bueno, una temporada realmente muy especial, ¿no? Llena de turistas argentinos allí, ¿no? Sí, hay bastantes argentinos. Este año vino mucha gente de Chile, gente de Uruguay, gente de Paraguay. Hay bastante turismo que no solía venir, empezó a venir este año. Mirá, bueno, buenísimo. Bueno, una jornada que comienza muy temprano en la playa, que se puede disfrutar hasta altas horas de la tardecita. Pero bueno, ¿qué es lo que la gente habitualmente hace hasta ahora? ¿Ya estuvieron almorzando? ¿Ya están con alguna cosita dulce, algún refresco? ¿Qué es lo que se come en la playa allí en Camboriú, Mariscal? A ver si nos escucha. Muy bien, bueno, miren lo que son estas playas espectaculares realmente. Bueno, Ahí estamos viendo. sí, soñado. Esta es la hora de meter un coquito. Sí, por supuesto, un agua de Sí. coco. Un agua de coco ahí. Algún licuado, algún trago refrescante. Como extraño el agua de coco. Sí, qué rico. Qué lindo. Viste, se habían vender como un bocadito dulce que era como coco. Las cocadas. Las cocadas caramelizadas con Son nueces, una locura con nueces las cocadas. pecadas. Muy rico. Son muy una rico, locura sí. las cocadas. Sí, Muy rico. tal cual. Bueno, yo tenía mi consumo de 3 cocos por día. 3 cocos por día. 3 aguas de coco por día. Mira, bastante. Tenía un amigo de la playa que le compraba por 7 reales, me hacía los 3 cocos. Bueno. Me hacía la promo. A ver, ahí te seguimos escuchando. Te perdimos por un momento. ¿Ustedes me escuchan de nuevo? Ahora sí, perfecto. Sí, contanos. Miren, acá tienen un carrito de bikini. Todo lo que las chicas quieren comprar cuando vienen acá a Brasil. Muy bien. A 20 reales, que viene a ser un poquito más de 4 dólares y medio la pieza. Miren, Mirá. varias. Bueno, 4 dólares y medio podríamos decir, bueno, un poquito más de 4.000 pesos. 4.000 pesos. Bueno, súper accesible. Vale 4.000 pesos. Súper Ahí yo les dije más o menos en dólares para que todos se ubiquen. Claro. Ajá. Donde los compramos, porque Bueno, es más fácil muchas veces por ahí súper para el argentino decirlo en dólares que en pesos, pero más o menos para que tengan una idea. Ujú, muy bien. Bueno, o sea que tranquilamente podés ir a comprarte la bikini o el traje de baño a la playa porque, bueno, Tal vas a cual. hacer un negocio. Sin ningún problema. Pues más, ustedes ven los carritos de ropa y Sí. solamente están todas las chicas ahí, los maridos gritando atrás. Claro. ¿Qué estás gastando plata? ¿Qué estás comprando? A ver, acá encontré una familia de argentinos Ajá. que los voy a entrevistar. A ver, muy bien. Bueno, a ver, preguntarles de dónde son. Tomando sol estos dos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Juan, por eso un poquito estamos saliendo en vivo para un canal de Córdoba y quería que nos comentaran un poquito cómo la están pasando, hace cuánto que llegaron. Unos días viví, lo estamos volviendo, pero lindo. Todo muy lindo, precios accesibles. Eso, los precios, ¿cómo los encontraron? Bien. Está más barato que en Argentina, mucho más barato para afuera. Muy bien. Bueno, precios accesibles, ¿no? ¿Cómo? La gente muy linda. Ahí no te escuché, Julieta. Sí, precios accesibles, nos dice la señora. Sí, precios accesibles, tanto para comer Ajá. como para... O sea, mucho más... Playas limpias, tragos accesibles en la playa. Muy familiar el ambiente, muy tranquilo. Muy limpio, sobre todo mucho respeto con las mascotas, con los chicos.
eso me pareció que... Bien. Muy bien. Bueno, ¿de dónde Bien. son? O sea, vale la pena venir a vacacionar. Sí, vale la pena. Sí. Muy bien. Bueno, ¿tenemos algún Nosotros estamos inconveniente? haciendo ya monetariamente como... Ajá. Viene ya, volvemos. Bueno, así que bueno, buenísimo, chicos, gracias. Muy bien. También. Bueno, tenemos Así algo muy común acá en Brasil. Muchísimas gracias, chicos. Ya muy bien. Bien, Rodrigo, no se escucha muy Ahí estaba bien. comentando recién ella, claro. ¿De dónde son? ¿No se escucha bien? Ellos no se escuchaban muy bien. Vos te escuchás perfecto, Rodrigo. ¿De dónde son los sí. turistas? Son de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Provincia Ahí de va. Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, súper tranquilos, relajados. Más allá de encontrar bueno, los carritos con vestidos, con bikinis, con diferentes propuestas de indumentaria. De playa. Bueno, allí las comidas para tentarse. Rodrigo, El ¿a choclo, cuánto está el coco. coco? El agua de coco. El famoso choclo para comer acá en la playa Bien, está el en 10 Milo. reales. Ahí les pasa un burrito. El coco helado está a 10 reales. Si quieren puedo... Ya hablé acá también con hay un carrito acá que vende tragos. Si quieren también les puedo preguntar a ellos que nos digan más o menos. Muy bien. Dale. Dale, vamos al carrito de los tragos, Rodrigo. Vamos al carrito de los Vamos al tragos. carrito de los tragos. Vamos a preguntarles qué es lo que más consumen acá los argentinos. Sí. Miren, a ver si les puedo hacer zoom de Dale. acá. Dale, ahí. Ahí tienen los barcos piratas Mirá. para hacer paseos. Sí. Ahí tienen paseos de 4 y 5 horas. Ajá. Bueno, una O sea, excursión los más muy chiquitos típica, que se ¿no? cansan. Están buenísimas. Sí. Una excursión muy Ahí está típica. música, sí, de fondo, atrás, de los parlantes de los bares. Y bueno, por ahí a ver si les puedo escuchar un poquito más o menos. Ahí me estoy alejando para poder escucharlos mejor. Muy bien, bueno, sí, ahí vemos imágenes, bueno, de esta excursión, las típicas, ¿no? En Brasil, en Camboriú y en Canasvieiras también, bueno, suelen hacer como la excursión hacia alguna isla o hacia alguna otra playa, bueno, con todo el entretenimiento Es lo de mismo. los personajes, ¿no? Allí en escena, bueno, disfrutando algo rico para tomar. Llega un momento donde también te invitan a zambullirte en el medio del mar al agua para Es disfrutar de un hermoso, sí. refresco ahí, un baño refrescante. Les digo, como les dije recién, el agua está hirviendo, pero Ah. hirviendo, parece un agua termal. Mirá. Hoy está prácticamente ya después del 20 de diciembre, hasta pasados casi abril, principio de mayo, el agua sigue calentita por las corrientes cálidas, Sí. así que hace la pena que también vengan a disfrutar en esos meses. A ver, acá tengo el señor del carrito. Muy bien, ¿los tragos tenés ahí? El de los tragos, miren. Mirá. Acá estoy. Buenísimo. Estamos saliendo para un canal de televisión en Argentina en vivo. Quería consultarte más o menos el valor de los tragos y qué es lo que más consumen los argentinos. ¿Qué es lo que más te piden para consumir? Sí, son caipiras tradicionais, Caipirinhas. caipirinhas, que a caipirinha é um copo de 500 ml, como se fosse meio litro, Sí, una caipirinha medio litro, 20 reais. 20 reales. E mais um baseto de cortesia. Y va con un vasito de cortesía. Estamos hablando también de unos 4.000, vamos a decir 4.500 pesos argentinos, Bueno, más o menos. La pitú. muy bien, muy buenos precios, Rodrigo, ¿eh? Bueno, muy buenos. Acá él tiene el famoso, bueno, todos saben que tiene un canal de YouTube que se llama Mariscal Viajero, y él tiene el famoso trago Mariscal Viajero. Ay, vamos a prepararlo. ¿Podemos preparar un trago de esos? ¿Podemos Dale. nosotros preparar un trago Mariscal? Sí. Ahí nos va a mostrar cómo es el famoso trago, el Mariscal Viajero, que ya muchos han pedido, ¿no? Sí. Este que A lleva, ver. no, solo limonada suiza. Lleva limón, hielo, leche condensada, azúcar y bien triturado acá en la licuadora. Así que bueno, vamos a ver en vivo cómo lo prepara. Buenísimo. Qué rico. Muy bien, bueno, ahí vamos, disfrutando un exquisito trago allí en Canasvieiras. Muy bien. Con Miren, el tratando de Mariscal volver un Viajero. poquito más acá. Mirá, Mirá lo que es impecable ese mar, está esa el mar, playa, realmente lindísimo, ¿no? Un turismo muy familiar allí en esa playa, ¿no? Sí,
mucha familia, mucha gente con chicos, es muy bien familiar, es segura, también pueden dejar las cosas tranquilos ahí mientras se meten al mar, o sea, es bien segura y tranquila para estar, y como les mostraba, mire, está totalmente llena, Sí. Llena. Rodrigo, ¿cuánto sale alquilar una sombrilla? Una sombrilla en este momento, justo consulté ayer, una reposera todo el día les va a costar 20 reales cada reposera. O sea, y una $4. sombrilla, dependiendo del tamaño, una más pequeña está en 30 reales, que es para más o menos unas 3-4 personas. Una para 6 personas está costando 80 reales. Y una más grande todavía, para casi 10 personas, está costando 120 reales. Ajá, bien. Bueno, y Bueno, esto se están muy bien alquila los allí en la precios. playa directamente. Se alquilan acá en la playa, van a encontrar por varios lados. Siempre las bajaditas en la entrada de la playa tienen un puestito que está al costadito, que esto se alquila. Ahí sigue preparando, miren. Trago. Mirá. Qué hermoso. No, me estoy volviendo loco con la Queremos música. ir para allá, La Mariscal. música, la licuadora, el mar. Acá, miren, acá está pasando el agua de coco. ¿Cuánto Mirá. está pasando el agua de coco? 15 reales. ¿Te puedo mostrar un poquito? ¿Aumentó? Aumentó. No, qué rico. Está súper helado. Helado, sí. Muy bien, bueno, qué genio. Siga viaje, Me que nos vamos a quedar con el encanta, trago ahora. Me encanta, no. Esto no es Sí, justo. está acá con el trago. A ver, ahí miren, ahí lo está preparando. Muy bien. Bueno, el trago Mariscal, pídanlo entonces. Primero te siguen en YouTube Sí. y después se van a Canasvieiras y piden el trago, lo prueban, ¿eh? Esa es la idea. Es para toda la familia, no tiene alcohol. Y les pedí que hiciera un trago que fuera para toda la familia, para que no solo los grandes, también los chicos puedan disfrutarlo. Sí, sí. Así que es un trago bien refrescante, como dijo, limón, azúcar, leche condensada y hielo bien licuado. Muy bien, bueno, impecable, realmente. Ahí después, bueno, si alguno le quiere agregar un extra de caipirinha o de vodka, bueno, ya es responsabilidad de los adultos. Sí, sí. Muy bien, bueno. Ya pasa. Y allí el baldecito, los inflables, todo para los más chiquitos. Si te olvidaste de algo, bueno, ahí tenés todo, ¿no? Yo también les pregunté, andan en promedio van de los 30 reales a los 80 reales, dependiendo el... Bueno, ahí me llevó puesto uno, Ajá. me atropelló un poquito. Ah, pero va mega cargado los inflables. Es increíble todo lo que tiene. Y después tiene las tablas, las famosas tablas para barrenar, Sí. que todos los chicos quieren, como esta que tiene acá. Ajá. Esas van de 50 reales a 90 reales, dependiendo del tamaño. Las de 90 son las bien grandes. Ajá, muy bien. Bueno, mientras disfrutamos también de otra cámara en vivo. Bueno, distintas postales hoy de esta playa tan linda que tiene Brasil, que es muy visitada y muy elegida por miles y miles de argentinos, ¿no? Bueno, es una jornada que se extiende. ¿Y cómo viene el tiempo? ¿Todos los días de playa se puede hacer o viene con lluvia? Ah, sí, ahí les comento. No, Miren, acá está el famoso trago Mariscal. Sí. No, un genio, un genio. Ahora lo voy a probar, lo voy a degustar. Pero claro, mira. Papelito. De todos los tomates más. Y... bueno, miren, vamos a hacer la prueba. Muy bien, qué rico se ve eso. Bueno, espectacular, Qué lindo. espectacular realmente. Un Me genio, encanta, Mariscal, me un encanta. genio. Salud desde acá con el mate Sí, acá. sí, qué frescura, qué lindo. Todos, miren, los que sigan, los que vengan de parte del programa de ustedes Sí. o del canal, Sí. vean este carrito está chef Ajá. y le dicen, vengo de parte de acá del canal, que los vi o del canal del Mariscal, Muy y él bien. les va a hacer un descuento también. Muy bien, muy bien. Viste, tenemos Me encanta. club de beneficios Bella Tarde. ¿Qué tal? Me encantó, me encantó, me encantó. Buenísimo. Bueno, todos invitados entonces a disfrutar de esta playa. Mariscal, Todos invitados cuando quieran, por supuesto. genial. Y en cuanto a las excursiones, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde esta playa y qué precios tiene aproximadamente? Bueno, para hacer excursiones tienen la famosa excursión de la isla de Campeche. Sí, Acá lo llaman el Caribe brasilero, sí. que pueden salir tanto de Barra de Lagoa, que es una playa, o como de la playa de Armazón, que está en el sur de la isla. Si salen de Armazón, el viaje dura 45 minutos
Y si salen de Barra de Lagoa, el viajecito en barco para cruzar hasta la isla, ese demora casi 1h30, 1h40. Ajá. Y el valor para del cruce de ida y vuelta del barquito a la isla está costando hoy 190 reales. O sea, ¿cuántos dólares? Más o Y vienen menos. a hacer, a ver, casi 40 dólares más o menos. 40 dólares, muy bien. Y haces el cruce y después pasas el día en la isla. Todo el día en la isla, tienen que, con anticipación, comprar los pasajes, porque es uno de los lugares que más pedidos, que más solicitación tiene, y la isla, como es un área de preservación de naturaleza, tiene un cupo diario. Entonces, bueno, ahí necesita hacerlo siempre con anticipación para poder realizarlo. Claro. Después claro. tienen los paseos en barco. Muy Voy a bien. apoyar acá un cachito, un segundo. Voy a apoyar el trago un cachito, así les puedo seguir hablando. Muy Les digo que me tomé un sorbo enorme y se ve que el limón me pegó en la cabeza, me dejó Muy bien, bueno, como si recuperaste tuviera, energía. parecía que hubiera tomado alcohol. Rodrigo, te Me dio- hago una pregunta. Sí. Más o menos en promedio, ¿cuántos reales barra dólares se necesita para pasar un día de playa tranqui? no, consumiendo, digamos, si vienen sin hacer paseos, solamente pasarse en la playa tomándose un trago, Claro, o comiendo alguna eso. cosita acá en la playa, la típica familia de 4 personas, con 100 reales, 140 reales, que vienen a ser a ver unos 30 dólares diarios más o menos, Claro. Ajá. la pasan súper bien. Y ahí depende si van a comer, si quieren comer algo en un restaurancito, bueno, un poquito más. Muy bien. Bueno, qué lindo. Me imagino la cervecita también bien helada, unos camarones apanados allí con mucho limón. Oh. Horrible, los camarones, todo el mundo que venga acá no tiene que dejar de probar los camarones empanados Sí. y las otras gratinadas, Dos platos de acá hay criaderos que son excelentes. Qué No bueno. está aprovechado. Buenísimo, bueno, excelente realmente. Nos dejas con muchas ganas de disfrutar de este hermoso mar allí desde Cañas Vieiras, de este balneario, bueno, tan bonito, que es muy, muy visitado por argentinos. Muchísimas gracias, Mariscal. Invitamos a que te puedan No. seguir en tu canal de YouTube, allí con todos los consejos necesarios, las recomendaciones para alquilar, para disfrutar de días inolvidables en la playa en Brasil, bueno, pasan por tu canal. Así que muchas gracias por también esta recomendación y este momento con nosotros, Mariscal. No, muchísimas gracias a ustedes como siempre y a todo el mundo, como recién dijiste, al que me quiera seguir en YouTube, Mariscal Viajero, y ahí pueden obtener, como dijo Julieta, todas las recomendaciones para pasarte unas vacaciones ideales acá en Brasil, en Florianópolis, Santa Catarina. Muy bien, bueno, te Muchísimas mandamos un gracias. gran abrazo, seguí disfrutando, que se ve hermosa la playa. Chao, chicos. Chao, chao, beso grande, que sigan disfrutando de la playa. Gracias por todo. Dale, a ustedes, chao, chao, Adiós. gracias. Traffic cause me stress. Show no panic, I'm just born in a dress. And I don't